El texto que nos ocupa en esta mañana de nuevo es Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y el texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre por medio o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje anterior nosotros vimos que la vida del creyente en realidad es la vida de Cristo en y a través de nosotros. La vida del creyente es la vida del Espíritu en nosotros. Y muchas veces nosotros podemos tener una vida, vivir la vida cristiana con las reglas. Venimos el domingo, hacemos el devocional, leemos la Biblia, hacemos todas esas cosas que son buenas y debemos hacerlas. Pero las hacemos por un sentido de obligación. Y nuestro deseo en realidad está en otro lugar. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es la vida de estoy forzado a. La vida cristiana, como dijimos, la vida en el Espíritu es la vida de Dios en el alma del hombre. Cuando nosotros entendemos esa verdad, que Dios vive en nosotros, Él mora en nosotros, y por la fe abrazamos su voluntad, entonces los mandamientos de Él no pesan, no son pesados. Venir a la iglesia es un placer, no una carga. Dijimos que la primera muestra de que el Espíritu vive en nosotros es nuestro hablar. Empezamos a hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales. Eso no indica que yo le digo, hola, ¿cómo está? Hoy es domingo, qué lindo es. No, eso no es lo que está hablando ahí. Lo que está diciendo es que nuestras mentes están llenas de la alabanza a Dios, y cuando hablamos tenemos palabra de Dios para hablar unos con otros. Ahora, noten que habla de salmos, himnos, cánticos. Hay un gozo implícito en la vida cristiana. Y eso es la vida cristiana. Todo viene del hecho que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, entonces el corazón se alegra, nosotros amamos al Señor, nos encanta cantar y empezamos a ver la vida con otros lentes. En el mensaje de hoy veremos la vida en el Espíritu otra vez, pero ahora enfocados en el hecho de que de la vida en el Espíritu es la vida del creyente en la iglesia. Es la vida del creyente en la iglesia. Claro, debemos vivir en este mundo, pero en realidad la vida del creyente se manifiesta en el cuerpo local de la iglesia. Y vamos a ver solamente un punto: los unos a los otros. Los unos a los otros. Déjenme advertirles que nosotros no vamos a hablar de mucho los unos a los otros, los verbos. Pero quiero que entendamos en nuestras mentes que la vida del creyente es una interacción con los demás creyentes de la familia que Dios nos ha dado como iglesia local.
Y es de esa relación que sale entonces la vida en la calle. Así que veamos el único punto, los unos a los otros. Ya vimos que la vida del cristiano es la controlada, la influenciada, en vez del vino, en vez del alcohol, que nos influencia y hacemos cosas que son sin valor. Asimismo, el Espíritu Santo nos toma, llena nuestros corazones y eso produce, da un resultado de una vida que hace las obras de Dios, que tienen repercusión para la eternidad. Ahí está la fuente. El texto de nuevo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y yo quiero, como vimos, se manifiesten hablando unos con otros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y ya vimos que la palabra de Dios debe estar permeándose, debe permear nuestros pensamientos. Debemos ser como una esponja que se mete en el agua de la palabra de Dios y absorbe la palabra de Dios. Pero en esta mañana yo quiero enfocarme el resto del tiempo en esta frase, hablando entre vosotros. La vida de una persona está marcada por hablar como el medio de interactuar los unos con los otros. Todos aquí necesitamos interactuar los unos con los otros. El otro día vi un video de un padre, en Dominicana yo no sé Día de los Padres, yo no sé cuántos de ustedes Día de los Padres. Bueno, a los dominicanos feliz Día de los Padres, a los otros padres no. Felicidades a todos los padres. Amados hermanos, el otro día vi un video acerca de un padre que los hijos le llaman. Papi, queremos ir a verte. Tenemos 2 cerdos, un cabrito matado y lo vamos a llevar. Tú no tienes que cocinar nada esta vez. Queremos verte. Y él dice, no, yo no lo quiero ver. Pero papi, queremos verte, los nietos te quieren ver. No los quiero ver. ¡Pum! Y llaman. Pero papi, es el Día de los Padres. Tú eres nuestro papacito lindo. No los quiero ver. ¡Bum! El Día de los Padres, ellos se aparecen en la casa. Toda la familia. ¿Qué le está pasando a papá? Tocan la puerta. Y él los ve de fuera. Váyanse, que no los quiero ver. No quiero que me visiten. Pero que tú eres nuestro papá, tú eres nuestro papito. Trajimos, mira, el cerdo es lo que te gusta, no tienes que cocinar nada. Finalmente el padre baja y abre la puerta, la reja un poquito. Y viene con una bolsa. Y le dice, ¿en realidad ustedes vinieron a visitarme? Sí, papito. Pues todos tienen que poner su celular y apagarlo aquí. Pero papi, si estamos sin el celular, ¿cómo vamos a contestar los emails? Los últimos años que han venido, nunca hablo con ninguno de ustedes. Ustedes vienen y se sientan en la mesa a comer y al teléfono. Así que si quieren entrar en mi casa, de ahora en adelante, tienen que poner el teléfono en esta bolsa, todos apagados. Los hijos finalmente acceden, ponen el teléfono y entran. ¿Cuál es el punto de la historia? ¿Que botan los celulares? No. El punto de la historia es esto, hermanos. Que la vida es interactuar los unos con los otros. A la gente le molesta cuando el otro está usando el celular y usted quiere hablar, ¿verdad que sí? Excepto cuando usted que quiere usar el celular y está hablando con el otro. El asunto no es el celular, hermanos. El asunto es que debemos interactuar los unos con los otros. Y es imperativo que entendamos que en la vida de la iglesia la interacción unos con otros es
prioritaria, primordial. No hay nada más supremo. Voy a decir esto y lo voy a repetir. No hay relación más suprema en la tierra que la hermandad de la iglesia. No hay ninguna otra, ni el matrimonio, ni los hijos, ni los primos, ni el tío, no. Nuestros matrimonios deben estar dentro de la iglesia, comunicarse dentro de la iglesia, interactuar dentro de la iglesia. Un matrimonio aislado, porque es lo más importante, va a ser un matrimonio que no va a estar bien. Los hijos, bueno, son míos, pero yo no los voy a poner, yo los llevo a la escuela dominical, pero son míos. No. La interacción primordial es la vida de los creyentes en el cuerpo de Cristo. De hecho, es la única relación eterna que tenemos. Yo sé que después en la clase dominical me van a matar muchos. Bueno, pero usted dijo que... Pero esto es lo que la Escritura dice. Hablando entre vosotros. La interacción natural de los humanos es hablar unos con otros. El diablo nos ha hecho creer, hermanos, que la gente de Facebook que nos siguen son nuestros amigos. No es verdad. De hecho, si usted nota, su teléfono tiene una serie de respuestas ya determinadas. Alguien le puede mandar un email, y tú le das un botoncito. Yes, thank you, I read it. Y usted ni vio el asunto. Ay, ¿cuántos likes me dieron hoy? No. Gracias a Dios, hermano, que a mí no me dan ni un like. Porque yo no estoy en Facebook. Ni quiero estar. Pero aquí está el hecho. Hablando los unos a los otros. Hay un regalo que Dios dio al hombre que ya hablamos. El don de hablar fue dado a los hombres por Dios en el Edén. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, etc. ¿Cómo es que el hombre sabe la voluntad de Dios? Porque Dios se la dijo con palabras. Dios habló, Dios le dio al hombre la facultad de hablar, que no se la dio a nadie más. No hay ninguna criatura que pueda hablar como nosotros. Porque es un regalo de Dios. De hecho, hablar es algo eterno. Porque es la manera en que el Dios Trino se ha comunicado entre sí para siempre. Claro, Dios conoce a Dios perfectamente. Pero los pensamientos de Dios son en palabras. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Génesis 1:26 dice que antes de la creación, oiga lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes de crear al hombre, antes de la creación, Dios habló con Dios y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablar es algo eterno. Poder hablar es un regalo de Dios. Las palabras que usamos deben tener sentido porque son usados para que el otro entienda lo que queremos comunicar, lo que está en nuestra mente.
Interactuar los unos con los otros es vivir. Amado hermano, déjeme repetir eso. Interactuar los unos con los otros es vivir. Y Dios te ha dado a ti un pueblo que se llama Iglesia Bíblica de la Gracia para que tú vivas con ellos. Es importante que entendamos esto. Eso es vida. De hecho, todos los problemas que tenemos pueden ser resumidos a una comunicación pecaminosa, a un hablar dañino. De hecho, todavía no conozco en la iglesia a nadie que le haya dado golpes a otros. Pero sí conozco a varios que han sido dañados por las palabras de otros. De hecho, si se acuerdan, los pecados que más se mencionan en la Biblia tienen que ver con el hablar. Chismear, murmurar, quejarnos, mentir, calumniar, maldecir, gritar. De hecho, si tú te pones a pensar bien, el problema que tú tienes con tu esposo o con tu esposa es por tu hablar. Por la manera en que tú hablas. Dios nos dio un regalo para que podamos comunicarnos los unos con los otros. Para que hablando entre vosotros con las Escrituras podamos alentarnos. Y vamos a ver algunas cosas de esas, pero podamos alentarnos en el camino a la ciudad celestial. Búscame un cristiano que se aísla, te voy a mostrar un cristiano que se va a perder. Búscame un cristiano que no quiere participar, te voy a mostrar un cristiano que se va a perder. Hablando entre vosotros. ¿Y quién es ese vosotros? Nosotros en la iglesia tenemos un problema muchas veces y es que ellos son los que arreglan las sillas. ¿Y quién va a cargar las cajas? Oh, ellos. No se apure, ellos lo resuelven. ¿Y quiénes son ellos? Mire a ellos ahí en esos bancos vacíos. Entonces se aparecen los mismos a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos lo van a hacer. No, vosotros. Somos cada uno de nosotros. Hablando entre vosotros. Son los hermanos de la iglesia. Y es verdad que abarca nuestro trabajo. Debemos hablar con bondad, con palabra de Dios. Debemos ser verdaderos. Debemos ser honestos. Es verdad, pero aquí el contexto es entre los hermanos de la iglesia. ¿A quién le cuentas tú tus problemas? No es verdad que muchos de nosotros tenemos amigos o familiares a quienes le contamos nuestros problemas personales. En la iglesia hago yo preguntas de teología. Hermanos, déjenme decirle ahora mismo, el error más grande que una persona, que un cristiano puede cometer es tener amigos inconversos. Amigos de contarle toda tu vida. El error más grande es tener amigos inconversos. Nosotros somos la familia de Dios. Cada hermano tiene la santa obligación de comprometerse a hablar al otro para edificación y para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes son miembros de la iglesia? No te apures, Elena, ya tú casi puedes levantar la mano. Elena dice, no, yo todavía...
todos tenemos la santa obligación, el santo deber de hablarnos unos con otros. Los domingos deben ser días en que al salir de aquí, nosotros nos invitamos unos a otros para hablar unos con otros. Excepto cuando esté el mundial. Ahora ya hemos hablado del contenido, de lo que debemos hablarnos unos a otros en el sermón anterior, salmos, himnos, las escrituras. ¿Se entiende eso? Pero hay otras cosas que debemos pensar, decir como miembros de la iglesia unos a otros. Permítame decirle algunas maneras de hablar que son parte de la iglesia y son necesarias en la iglesia y que cada uno de nosotros debe adoptarlas. La primera manera de hablar que debemos tener es la predicación. La predicación. La predicación de la palabra es esencial en la vida de la iglesia. La predicación es el medio que Dios usa para atraer pecadores a Cristo. Ahora, predicar no es solamente pararse en un púlpito. Usted puede predicar el evangelio cuando se sienta con alguien y le predica y dice, mire, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es cómo se aplica a tu vida y esta es la respuesta que tú debes tener. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, en este caso del mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted está salvo hoy porque oyó a alguien predicarle el evangelio. Ninguno de ustedes se levantó un día y dice, soy evangélico. Ya dejé al mundo y sigo a Cristo. Ya he decidido. No. Alguien te predicó el evangelio. Y el texto continúa, porque los judíos piden señales. Ellos quieren ver, ¿se acuerdan la pregunta de los discípulos? Señor, ¿qué señales de esto? ¿Qué señal va a haber cuándo va a venir esto? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué debemos buscar? Y los griegos buscan sabiduría. Oh, déjame ver si eso filosóficamente está correcto. Eso es lógico. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Esa es la señal de ustedes, que ustedes tropiezan en Cristo. Y para los gentiles es locura. ¿Cómo es posible? Pero eso no tiene sentido. Que Dios tenga tanta gracia que mande a su Hijo a morir por nosotros que lo insultamos. Eso no es lógico. Eso no es lógico hasta que tú entiendes cuál es la situación de tu corazón. Si no es así, es ilógico que te pueda salvar. Mas para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la señal que tenemos nosotros? Cristo resucitó de los muertos. Ahí demostró su poder. Así que la predicación es esencial. Cuando usted venga aquí al sermón, por favor, traiga su papel y su lápiz y empiece a tomar notas. De hecho, voy a empezar hoy, como nos vamos a mudar a otra iglesia, vamos a empezar de nuevo allá con ciertas disciplinas. ¿Quiénes están tomando notas hoy? Levante la mano. ¿Saben los demás? Ya yo tengo la lista. Venga preparado a escuchar. ¿Cuántos de ustedes leyeron el texto que nos corresponde en esta semana? Antes de venir. No. La hermana Marta. Hermana Marta ganó hoy.
qué bueno. Pero vamos a tomar el hábito. Nosotros sabemos que estamos predicando en Efesios 5. Por lo menos lea el capítulo de Efesios 5 antes de venir aquí, para que usted tenga una idea de lo que yo estoy diciendo. Y de hecho, estúdielo. Y si yo digo algo que usted no lo vio, usted me puede decir a mí, Josué, mira, ese texto, yo no vi eso. Ah, pues déjame revisar. ¿Sabes qué? Tú tienes razón, eso no está en el texto. Y la semana que viene corregimos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para tener la razón. Aquí estamos para explicar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no la explico bien y ustedes me corrigen, eso va a ser de bendición para la iglesia. La idea de que el pastor lo sabe todo, eso es un disparate. Pero ustedes son responsables de prestar atención, de estudiar, para corregirme a mí. Eso es la interacción. La segunda manera de hablar, ya la vimos, salmos, himnos, cánticos espirituales. Venimos a cantar. Hermano, ¿qué le pasó la última? ¿Qué les pareció el último cántico que tuvimos? En Jesús fuerte soy. En la tempestad, Él es rey. ¿Cuántos de ustedes han pasado tempestades en estos días? Oh, amado hermano, el ancla nuestra es que Él es rey en esa tempestad. Si fuera solamente por lo que nosotros pensamos y podemos hacer, pues mire, hermanos, abandonemos y vamos a hacer lo que nos dé la gana hasta que nos moramos. La tercera manera de hablar unos con nosotros es la enseñanza y la cuarta es la exhortación. Menciono las dos en una porque están en un versículo. Es el texto paralelo al que estamos viendo. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Ese texto dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y mírenlo aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Es el mismo texto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Efesios se nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, y en Colosenses se nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero es lo mismo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo no obra aparte de su palabra. Déjenme repetir esto, hermanos. El Espíritu Santo no obra aparte de su palabra. La idea de que el Espíritu Santo viene y en la noche te toca y ahora tú estás transformado porque hubo un sueño, eso no es verdad. Yo hablé con un señor una vez y yo le pedí, ¿cómo te convertiste? Digo, bueno, y me dijo él, bueno, el testimonio mío dura 7 horas. Yo, ¿de verdad? Dice él, sí. ¿Y cómo es que tú me dices? Mire, el Señor un día me llevó, me sacó del cuerpo y me llevó para ver todas las reuniones de los banqueros del país y cómo ellos se combinan para robar dinero. Mire, yo no tengo 7 horas hoy. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Esto es importante, hermanos. El texto nos dice, el pastor enseñando a cada uno. ¿Quién es responsable de enseñar? Los unos. ¿Y quiénes son los unos? Yo soy los unos. ¿Y quiénes son los otros? Ellos. Pero los unos tienen que enseñar a los otros.
Y los unos tienen que exhortar a los otros. No es una cosa de una persona. Somos todos responsables de alentarnos, de animarnos, de exhortarnos con la palabra de Dios. Usted no tiene, si Máximo va y le dice, mire hermano, aquí está la palabra de Dios y esto es lo que dice en tu situación, usted no tiene que decir, bueno, Máximo no es el pastor. Hasta que yo no hable con el pastor, yo no hago nada. No, si él te dijo la palabra, ya es suficiente. Porque la autoridad no es del pastor, la autoridad es la palabra de Dios. Y note que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, los resultados, como dijimos, son los mismos que cuando el Espíritu llena nuestros corazones. Salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñamos, exhortamos, damos gracias. La enseñanza, hermanos, como sabemos, no es más que compartir conocimientos que hemos adquirido con los demás. En el caso de la iglesia, hermanos, es compartir lo que hemos aprendido por la palabra, por nuestro estudio propio y por las cosas que nos han enseñado. ¿Cuál es el único requisito para poder enseñar? Aprender. Aprender, porque usted no puede enseñar lo que no sabe. Así que por favor, aprenda, dedíquese a estudiar la palabra para poder enseñar. Y la enseñanza no es solamente en la escuela dominical o en el púlpito, no. De hecho, todos, hermanos, enseñamos. Todos podemos enseñar y todos debemos aprender. Déjenme repetir eso, hermanos. Todos podemos enseñar y todos debemos aprender. Y ahí está el centro de la enseñanza. Dios nos ha puesto en esta iglesia para aprender de Él con diligencia y para enseñar a otros con diligencia. Déjenme decirle algo, hermanos, y es un secreto. ¿Cuántos de ustedes creen que son maestros que pueden enseñar? Ninguno quiere levantar la mano porque son muy humildes. Ah, bueno, Iber levantó la mano allá atrás. Qué bien. Ah, pero yo soy humilde. Déjeme decir un secreto, hermano. Nosotros estamos enseñando todo el tiempo. Usted enseña todo el tiempo y aprende todo el tiempo. La pregunta es si estás enseñando lo que la palabra de Dios dice. Pero en la manera que tú le hablas a tu hijo, que tú hablas con tu primo, que tú hablas con el otro hermano en la iglesia, tú estás enseñando. Por eso debemos aprender. Porque sabemos que cada vez que abramos la boca, vamos a enseñar. Ah, se asustó Elena, sí. Exactamente. Si tú hablas malas palabras, estás enseñando a hablar con malas palabras. Si tú hablas con gritería, estás enseñando a hablar con griterías. La exhortación es una enseñanza, pero es algo más específico. Es el tipo de enseñanza que conlleva confrontación, corrección y guía. Esa palabra que se usa para exhortación es agarrar la mente y ponerle la palabra de Dios adentro. Mira, mi hijo, tú estás actuando sin palabra de Dios. Así que mira, dame la mente, abre la mente, que te voy a poner una inyección de palabra de Dios. La idea es poner en la mente, es poner la mente en el lugar correcto. Es esa enseñanza que corrige. Es la enseñanza de la cual nos habla 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que conocemos muy bien. Y el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Enseñar, todo el mundo sabe. Redarguir es convencer,
Redarguir es, oye, estoy redarguido, estoy convencido de lo que he hecho es mal. Para corregir, una pregunta que hace un buen maestro. Cuando el estudiante pone que 2 más 2 es 5, ¿qué hace un buen maestro? 2 más 2 es 5. Aquí, ahora, lo aplaudimos. Trataste. Qué bueno, hiciste el intento. Tienes 5, bueno, no te podemos decir que se esté equivocado porque eso daña la mente tuya si te decimos que 2 más 2 es 4. Por eso oímos muchos estudiantes universitarios hablando disparates. De hecho, y estoy hablando aquí seriamente, un estudio científico que se hizo, casi el 90% de los estudiantes que se gradúan de la universidad no pueden leer un artículo en el periódico y explicarte lo que el artículo dice. Eso es horrible. ¿Qué hace el que enseña? Mi hijo, 2 más 2 no es 5, es 4. Déjame explicarte otra vez. Corrige. Entonces le instruye para que cuando acabe la corrección, el niño ahora empieza no a decir que 2 más 2 son 4. Él empieza a decir 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Entendí. Entonces mira lo que dice el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser preparados para toda buena obra? Instruyéndonos en la palabra de Dios. Cuando estamos equivocados, que nos corrija. Pero ¿cómo vamos a hacer eso en la iglesia? Hablando entre vosotros. La exhortación y la enseñanza entonces ponen la palabra en la mente para que pensemos bien, razonemos según la realidad y sometamos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Y estas acciones, Dios nos llama a hacerlas los unos con los otros. La membresía en la iglesia local. El compromiso con la iglesia es de suma importancia. La iglesia local es la familia del creyente. Cada uno de nosotros debe crecer en el conocimiento de la palabra y en ayudarnos unos a otros a crecer en ese conocimiento, creciendo en unidad en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que comprometernos, especialmente ahora que vamos a empezar algo nuevo, en cierto modo. Debemos comprometernos que mi propósito va a ser ayudar a mi hermano a crecer en la fe. Y yo me voy a exponer y voy a pagar el precio de estar allí. Así que, hermanos, el punto aquí es este. No es lo mucho o lo poco que sabemos, pero es nuestro compromiso para aprender de Dios por medio de la iglesia y ayudar a otros a crecer como instrumento en la mano de Dios para el servicio en la iglesia. El creyente verdadero ve la necesidad de su alma de la comunión cristiana. Los unos a los otros significa los unos a los otros. Somos recipientes de la gracia de Cristo por medio de la obra que Dios hace en otros para mí, pero ellos son recipientes de la gracia de Cristo por medio de la obra que Dios hace en mí para ellos. Ahí está la base del matrimonio, ahí está la base de la crianza de los hijos, ahí está todo en los unos a los otros. Déjeme acabar con esto. Tú eres responsable de enseñar y exhortar a tu hijo, exhortar a tu marido, exhortar a tu esposa,
exhortar al hermano, exhortar a la hermana, tú eres responsable. De enseñar, de exhortar, de alentar. Pero también tú eres responsable de exponerte tú al estudio de la palabra en los grupos pequeños, en el estudio personal. Hermanos, hay muchos que yo sé que hablaba esta mañana con Joshua de esto, que tienen la idea de que oír a Ravi Zacharias en el radio cuando vamos al trabajo es un devocional. Eso no es un devocional. Oír una predicación, eso no es un devocional. Somos responsables de interactuar nosotros mismos con la palabra de Dios, ante Dios, orar a Dios. No estoy diciendo que no escuchen esas cosas, eso es bueno, pero no confundamos eso con el estudio personal de la palabra, la meditación en el mensaje que hemos escuchado, en nuestras propias notas. Eso es lo que nos va a ayudar. Así que, hermanos, la realidad es que el Espíritu de Dios vive en ti. Su palabra debe morar en ti. Y es así que tú vas a crecer y tú vas a servir a otros en la iglesia. Vamos a orar.